Práctica número 4. Uso de tablas en el Microsoft Office 2007, concretamente en el Word. Bien, para hacer una tabla venimos al apartado Insertar y tenemos Tabla. Nos permite dibujar la tabla, es decir, si necesito una tabla 6×4, al seleccionar ahí tendría una tabla 6×4 que me aparece aquí. Vamos a decirle que la necesitamos eliminar. Y también tengo otra opción que es dibujar la tabla. Dibujo yo la tabla y le voy marcando las líneas y columnas que deseo. Bueno, ahora me he pasado. Ahí. Entonces, esta es otra manera de hacerlo. Y la tercera opción es la común de siempre, que es insertar una tabla e indicarle que necesitamos una tabla de 6 columnas por 4 filas. Le damos a aceptar y automáticamente la tenemos. Y ahí podríamos empezar a escribir lo que es nuestra tabla comercial, primer trimestre, poner las cantidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otras cosas también podemos encontrar aquí? Que si unas determinadas celdas le queremos poner un sombreado, pues lo podemos sombrear exactamente igual que hicimos en el Writer y en el Microsoft Office 2003 en los vídeos anteriores. Podemos utilizar el borrador dentro de lo que es diseño para borrar, si queremos, alguna de las líneas, de los bordes, por decirlo, de nuestra tabla. En presentación veremos que tenemos, entre otras cosas, cosas que luego utilizaremos, como es, por ejemplo, vamos al escape, y si queremos que dos celdas se unan, simplemente le damos a combinar celdas. En lugar de unir, combinar. Y si queremos que dos celdas se dividan, ejemplo esta, simplemente le damos a dividir celdas. Nos dividiría las celdas. Son los mismos conceptos, podemos insertar arriba o abajo líneas, a la derecha o a la izquierda, columnas, etcétera. Es exactamente igual. Le vamos a seleccionar todo y le digo eliminar toda la tabla. Entonces, venimos a insertar tabla, la hemos insertado, tenemos hecha nuestra tabla y una vez que tenemos hecha nuestra tabla, ya hemos metido nuestros datos. Una vez que hemos introducido los datos, vamos a empezar a aplicar lo de las fórmulas en nuestras tablas. En este sentido, sí que cambia un poquito, tenemos que venirnos en presentación y vemos un apartado fórmula. Esto dependerá mucho de la versión que tengamos, si tiene las funciones en castellano o no. En este caso no las tiene, entonces tenemos que buscar que suma es sum. Le damos a sum y ¿qué queremos sumar? Si empezamos a contar, esta sería la A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2. Queremos sumar desde la B2, B3, B4, B5. Desde la B2, 2 puntos B5. Y queremos utilizar un formato que es el de número, con euros. Y automáticamente lo tendríamos. Y así repetiríamos el proceso para todos. Si queremos añadir una fila más, simplemente nos ponemos en la última celda de nuestra tabla, le damos al tabulador y automáticamente la tenemos. También podríamos hacer de venirnos a la última fila y decirle que queremos insertar debajo una fila. Insertaríamos debajo una fila utilizando la zona superior. En cuanto al promedio, que es uno de los apartados que es distinto a la suma, promedio, ponemos aquí el promedio y queremos obtener el promedio de estas cantidades que tenemos aquí. Simplemente tenemos que venir nuevamente a fórmula y ahora tenemos que utilizar averaje, que es promedio. ¿Y averaje de qué? Pues en este caso tiene que ser B2, B3, B4, B5. Entonces, B2 hasta B5. También lo queremos con formato así, con decimales, y lo tendríamos ahí. Esto sería el promedio de esto. Repetiríamos el proceso para todas las demás. Esta sería la manera como lo estaríamos haciendo. Otro de los apartados que tenemos, aparte de ponerle el fondo, si queremos a nuestra tabla en general, pues simplemente volveremos a diseño. Tenemos una serie de estilos ya prefabricados y podríamos utilizarlos. Observa, nos quedaría así la tabla, nos puede gustar o no. O sencillamente podríamos utilizar otro de los apartados que también hemos visto, que es cómo podríamos ordenar nuestra tabla. Supongamos que tenemos esta tabla y la queremos ordenar. Vamos a ponerla aquí, seleccionamos las columnas que queremos ordenar y las vamos a ordenar. Entonces vamos a ordenarlas utilizando en presentación ordenar. Entonces me va a decir por qué columna vamos a ordenar. Vamos a ordenar en este caso por la columna número 1, por nombre. Y el nombre lo vamos a ordenar de orden descendente, es decir,
la primera sería Roberto, Marian, J y Fernanda. Le damos descendente y efectivamente nos ordenará de manera descendente. Otra de las cosas que podemos aplicar, aparte de ordenar, también tenemos el apartado que ya hemos visto de estilo, y vamos a ver otro de los apartados en presentación, que es hacer un gráfico. Hacer un gráfico de nuestra tabla. Entonces podemos coger de esta tabla y decir, quiero de esta tabla estos elementos. Entonces vamos a insertar un gráfico. Entonces venimos al gráfico, para hacer un gráfico simplemente necesitaría copiar estos valores en una hoja de cálculo. Entonces me vengo aquí, me pongo insertar gráfico. Le digo el tipo de gráfico que deseo y me va a aparecer una hoja de cálculo con una serie de valores. Yo puedo coger estos valores y borrarlos. Le digo los borro y me copio los valores que tenía yo en mi página. Observa, lo he copiado sin saber más, no necesito saber absolutamente nada. Simplemente le doy copiar y pegar y ahí tengo los valores y automáticamente tendría el gráfico. Obviamente me está mezclando dos apartados que son la hoja de cálculo y el procesador de texto, pero sería la manera en la que yo podía hacer fácilmente un gráfico.